Dios les guarda, amados hermanos. Bienvenidos a su programa, Mi Biblia y Yo. Por acá les habla el pastor David Urelia. Y hemos llegado a nuestro quinto video de esta serie, Los Milagros de Jesús. Y hoy vamos a ver un milagro realmente conocido, muy conocido por cada uno de nosotros, los que habitualmente leemos la palabra de Dios o hemos estado en continua comunicación, ¿verdad?, con la palabra de Dios por medio de la iglesia, por medio de pronto de estar en un hogar cristiano. Y la verdad, sería la pregunta sería, ¿qué cristiano no conoce el milagro de la resurrección de Lázaro? Yo creo que definitivamente todos los cristianos, y creo que aún personas que todavía no son cristianas, de alguna manera también han escuchado acerca de ese tremendo milagro, la resurrección de Lázaro. Y eso lo encontramos en Juan capítulo 11. Ciertamente es una historia bastante larga. Estamos hablando que es una historia que tiene 44 versículos y por razones de abreviar tiempo no las voy a leer todas, pero sí trataré en la medida que me sea posible de explicarles la historia y también de sacar los trasfondos espirituales, la enseñanza que ese milagro tiene para nosotros, porque como les he dicho prácticamente en cada uno de los videos anteriores, todos y cada uno de los milagros de nuestro Señor Jesucristo también tienen una enseñanza, una aplicación, algo que nosotros podemos extraer de ellas para nuestra vida espiritual, y no solamente el evento del milagro como tal. Es decir, no tenemos que ver solamente los milagros de Jesús como un suceso, como un evento histórico que solamente leemos acerca del milagro, sino que también tenemos que profundizar en cada uno de esos milagros, y definitivamente la parte que nos toca la vamos a recibir, porque la palabra de Dios tiene esa particularidad. Aunque fue escrita hace miles y miles de años, cada vez que nos acercamos a ella todavía nos habla y nos sigue hablando aún. Nos dice la historia acá en Juan capítulo 11 que estaba enfermo en primer lugar Lázaro. Cuando empieza la historia inicia con Lázaro enfermo en la ciudad donde ellos vivían, que era la ciudad de Betania, pero Jesús estaba en otro lugar bastante retirado del lugar en donde estaba Lázaro y sus hermanas. Resulta que, como dice acá el versículo 3 de Juan capítulo 11, dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Cuando Lázaro se enferma, lo primero que hacen sus hermanas, obviamente preocupadas, obviamente angustiadas por cómo iba a terminar todo esto, ellas entienden que necesitaban a Jesús. Y acá vemos un nuevo elemento, o seguimos sumando este mismo elemento que también pudimos ver en la mayoría de los milagros o de los 4 anteriores milagros que ya hemos trabajado. La necesidad que Jesús esté allí, la necesidad de la presencia de Jesús para que los milagros puedan suceder. Yo creo que el día de hoy uno de los errores que nosotros podemos cometer es tratar, y muchos movimientos cristianos el día de hoy tratan de hacerlo así, pensar que va a haber milagros pero sin que Jesús esté. Y definitivamente no tiene esto armonía con la palabra de Dios. En cada uno de los videos de los milagros que pudimos estudiar, vimos que lo fundamental era que Jesús tenía que estar. Porque sin Jesús no hay milagros verdaderos. Sin Jesús no hay este tipo de eventos tan increíbles, este tipo de sucesos tan tremendos que hemos venido estudiando. Pero tiene que estar Jesús. Para que Bartimeo hubiese recobrado la vista, tuvo que estar Jesús.
para que la mujer cananea pudiese ver a su hija sana de ese tormento demoníaco que estaba padeciendo. Tuvo que estar Jesús. Para que aquellos chicos no terminaran en vergüenza por no tener vino en el día de su boda, tuvo que estar Jesús. Para que aquel hombre leproso quedara completamente sano, tuvo que haberse encontrado con Jesús. Y acá estamos viendo que es lo mismo que está haciendo Marta y María. Ellas mandan a avisarle a Jesús. Jesús, el que tú amas. ¿Quién es el que tú amas? Lázaro. Acá también tenemos datos importantes que se ve que entre Jesús y esta familia o estos hermanos, pues realmente ha habido una relación muy estrecha, una relación muy íntima inclusive. Porque Marta dice, el que ama, Señor. El que amas está enfermo. Y esa es la demanda. Ven, Señor, porque el que amas está enfermo. Pero el versículo 4 nos dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Aleluya. Y yo creo que a partir de este versículo 4 podemos estar conscientes que la escena se puso. La puesta en escena se hizo. Ya el Señor de antemano sabía que este día, por medio de esta enfermedad, el Hijo de Dios, que es Él mismo, definitivamente iba a ser glorificado. ¿De qué manera iba a ser glorificado Jesucristo en ese milagro? El resucitar una persona muerta, hermanos. El volver a la vida a una persona que había fallecido. Y por eso el versículo 6 luego nos dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Fíjense que Jesús sabía que Lázaro estaba muerto y el Señor, entendiendo los planes de su Padre para su ministerio, como parte de su obra mesiánica, el Señor dice, esto no es para muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ello. Pero el Señor se queda 2 días más en el lugar, se queda 2 días más. Seguimos leyendo algo más y dice el versículo 8, ya acá pues hay una conversación sobre porque los apóstoles, los discípulos en aquel momento no querían volver a la ciudad porque había mucha persecución, porque estaban tratando continuamente de matar a Jesús y obviamente ellos estaban con Jesús y tenían mucho miedo también por su vida. De hecho, hay una parte tan interesante en el versículo 16 que cuando por fin el Señor decide ir, fíjense que antes de leer el versículo 16, el versículo 13, el Señor trata de convencerles a ellos, porque entonces hay una parte donde el Señor dice, vamos que Lázaro duerme. Bueno, Señor, si él duerme no hay problema, por ahí se levantará en cualquier momento. Y ahí el Señor se lo pone bastante claro a ellos. No es que Lázaro está durmiendo de manera natural, es que Lázaro ha muerto. El versículo 14 encontramos eso. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y el versículo 15 dice, y me alegra por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Entonces había una lucha desde el lugar donde estaba Jesús, que los discípulos no querían volver a la Betania, no querían volver a la ciudad, a volver a estar expuestos al público nuevamente, porque anteriormente le habían pasado bastante mal por culpa de los fariseos que vivían ahí hostigándolo, los sacerdotes que también estaban buscando las vidas de Jesús. Y toda esta preocupación de los discípulos la resume un poquito Tomás en el versículo 16, cuando Tomás dice, digo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Tomás pensaba que, bueno, si vamos nuevamente a la ciudad a exponernos nuevamente ante las personas, lo más seguro es que también nos van a matar y terminaremos pues como terminó Lázaro, pensaba este discípulo. Pero Jesús tenía sus planes, hermanos.
Jesús tenía sus planes y acá vemos otro elemento de aprendizaje más. Dios siempre tiene un plan, hermano. Dios siempre tiene un plan. Esto es algo que los cristianos del siglo XXI no debemos olvidar, no debemos colocar a un lado, no debemos ignorar. Dios siempre tiene un plan. A lo mejor somos nosotros que no tenemos muchas veces planes. Fíjense en este tiempo que estamos en medio de una pandemia terrible que pareciera que no se le consigue solución, pareciera que ya no puedes planificar nada de aquí a 2 meses porque todo puede cambiar, todo puede variar. Te puedes contagiar y te toca hacer aislamiento por 14 días si es que te pega bastante leve, pero si te pega duro, es probable que ya estés totalmente internado, aislado, y si te pega más fuerte todavía, es probable que estés un buen tiempo en una terapia intensiva, estés con respirador. Es decir, hermanos, son días tan complejos, son días tan inciertos, son días de tanta preocupación, pero en medio de esos días que estamos viviendo, no debemos olvidar que Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene un plan, hermano. Dios siempre tiene todo planificado. La palabra planificar significa tener algo ordenado antes de ejecutar. Eso es planificar. Planificar es ordenar ideas antes de ir a la ejecución de esas ideas. Y si hay alguien que definitivamente sabe planificar, es nuestro Creador, es el Cristo de la gloria. Y el Señor Jesús, de alguna manera, a pesar de que estaba bastante lejos, a pesar de que el último mensajero que les llegó para darle informe sobre Lázaro, no le dijo que Lázaro estaba muerto, les dijo que Lázaro estaba enfermo. Es decir, ¿cómo supo el Señor que Lázaro estaba muerto? Bueno, ahí vemos también la omnisciencia de nuestro Cristo, vemos también la omnisciencia de nuestro Señor, porque el Señor lo sabe todo, el Señor lo controla todo, el Señor lo domina todo. Finalmente el Señor llega a Betania, y cuando el Señor llega a Betania ya habían pasado 4 días, pero después de la muerte de Lázaro. Por costumbre, los judíos, acá le explico un poco un trasfondo cultural. Por costumbre, los judíos tenían una creencia de que del primer día que una persona fallece hasta el tercer día, todavía hay posibilidad de resurrección. Todavía hay posibilidad de resurrección, porque ellos pensaban, realmente no tenemos idea de dónde viene todo este credo, ¿no?, que tenían los judíos, probablemente también conectado con unas que otras historias del Antiguo Testamento, pero que no termina dando una base así tan fundamental para que ellos creyeran eso. Pero bueno, ellos creían en eso, y ellos creían que durante 3 días el espíritu de esa persona que falleció quedaba dando vueltas en el aire, pero al 4.º día ya se iba al Seol, o lo que también en griego sería al Hades. Y una vez que ya se iba al Hades, ellos creían que ya no había. Es decir, para ponérselo un poco más criollo, los judíos sabían que había posibilidad. Los judíos creían que había posibilidad de resurrección hasta el tercer día. Aleluya. Esto tiene bastante relevancia para lo que vamos a ver de aquí en adelante. Los judíos tenían convicción, tenían una creencia de que había posibilidad de resurrección de cualquier persona, o por lo menos los fariseos, porque también sabemos que había un grupo llamado los saduceos que no creían en la resurrección. Pero vamos a pensar un poco en los fariseos y en los sacerdotes. Ellos creían que había posibilidad de resurrección solamente hasta el tercer día. Es decir, si Jesús hubiese llegado antes del 4.º día, hubiese llegado el 2.º día de la muerte de Lázaro, y Jesús hubiese hecho esta resurrección dándole nuevamente la vida a Lázaro, déjeme explicarle esto, que Cristo no hubiese sido glorificado. ¿En qué sentido
no hubiese sido glorificado, porque los fariseos o la gente que estaba ahí iba a decir, bueno, eso es normal, porque son 2 días, el Espíritu está por ahí, bueno, seguramente el Espíritu nada más lo hizo venir, o el Espíritu nada más bajó por sí mismo. Aunque usted no lo crea y le parezca exagerado y medio complejo lo que estoy diciendo, los judíos creían todo eso. Es decir, creían que hasta el tercer día podía pasar cualquier cosa y esa persona volvía nuevamente a la vida. De ahí la importancia que usted ve que la Biblia continuamente hace un sobreénfasis de ese cuarto día. Cuando llega, Marta dice, Señor, ya son 4 días. Señor, ya son 4 días. Es decir, como que, Señor, ya 4 días, ya está, ya no se puede hacer nada. Ya su espíritu está donde tiene que estar, ya no se puede. Y es lo que vemos, ¿no? Permítame leerle el versículo 17 para que también ahí se enganchen un poco con el tema de los del cuarto día, perdón. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Es decir, ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Acá quiero explicar 2 puntos un poquito complejos, o 2 puntos que se debaten en el trasfondo cultural de los judíos con el tema de los muertos. Y bueno, y usted va a escoger, o usted puede elegir la posición que le parezca. De igual manera, no hay mucha relevancia, porque ni una posición se pelea con la otra. Hay algunos que piensan, por lo que yo les expliqué anteriormente, cuando muere una persona judía, normalmente lo colocan por lo menos como en una especie de madera, y lo colocan allí, que es lo que llaman como el velatorio, esperando que en ese lapso de esos 3 días, pues si la persona va a resucitar, resucita, pero al 4.º día empieza un proceso de embalsamiento del cuerpo. Un proceso de embalsamar el cuerpo. Y entonces, ¿qué quiero explicarle con esto? Seguramente para según una posición teológica o de algunos eruditos, el día que Lázaro muere, esperan 3 días a ver si Lázaro iba a resucitar. Esperaron 3 días a ver si Lázaro iba a resucitar. Como vieron que Lázaro no resucitó, lo embalsamaron y lo colocaron en el sepulcro. Y en el sepulcro ya Lázaro tenía ya 4 días. Esa es la primera posición. Si esa posición nos gusta, nos parece más coherente, que como le dije, cualquiera puede escoger cualquiera, no afecta el contenido del evento ni tampoco de la historia. Si nosotros aceptamos esa posición, entonces estaríamos hablando de que cuando Jesús llega, ya Lázaro realmente tenía 7 días de haber muerto. Comprendemos esa parte. 3 días que lo velaron, esperando un milagro, luego lo embalsamaron y ya Lázaro tenía 4 días en el sepulcro. Tenemos la otra posición, que es la otra posición más, se me escapa la palabra, más rápida o más expedita, que simplemente piensa que Lázaro se murió, lo embalsamaron, lo metieron en el sepulcro y cuando Jesús llega, ya Lázaro tenía 4 días de muerto. Lo importante acá es, así Lázaro haya tenido 7 días de muerto, así Lázaro haya tenido 4 días de muerto, lo cierto es que ya pasó el tercer día. Y solamente el hecho de que ya pasó el tercer día, esto va a ser pero un agujero increíble en la mente, en el corazón y en la creencia de los judíos. Ver a un hombre resucitado al 4.º día de su muerte definitivamente es algo que los judíos no habían visto jamás en su vida, y por eso el Hijo de Dios va a ser glorificado en este día con ese tremendo milagro. Así que la historia es bastante interesante, mucho más interesante de lo que lo leemos superficialmente. ¿Ve? Es todo lo que estamos aprendiendo a través de este milagro de la resurrección de Lázaro. A partir de allí,
Llegamos al versículo interesante acá, el 38. Tengo que saltar hasta el 38 porque luego hay otras cosas allí que en la historia, ¿verdad?, que no la vamos a necesitar en estos momentos. Y vamos a leer entonces el versículo 38 en adelante para terminar ya de ver cristalizado ese tremendo milagro de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra encima. Esto lo hemos visto, bueno, en película, lo hemos visto en dibujo. Obviamente se entiende que el cuerpo de Lázaro estaba en un sepulcro y el sepulcro estaba pues tapado por una piedra. ¿Se acuerdan cuando murió Jesús? Bueno, Jesús también lo colocaron en un sepulcro similar. Por eso es que el ángel tuvo que mover la piedra para que quedara el testimonio de la resurrección de nuestro Cristo. El 39 dice, dijo Jesús, quitad la piedra, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Seguimos viendo el famoso 4 días, 4 días, 4 días, porque realmente, hermanos, esto es lo que termina siendo de este milagro un tremendo milagro, una glorificación del Cristo de la gloria increíble, que luego los fariseos se quedan pero demasiado impactados. Más adelante, cuando usted sigue leyendo el Evangelio según San Juan, va a ver que algunos fariseos luego regresan para tratar de matar a Lázaro, para matarlo nuevamente, porque fue tanto el shock mental, emocional, de todo lo que Cristo hizo con esta resurrección, que definitivamente los fariseos no volvieron a hacer lo mismo más nunca. Ver a un hombre resucitado después del 3er día, definitivamente es algo que solo Dios lo tuvo que hacer. Solo Dios lo tuvo que hacer. Y acá yo puedo hacer inclusive un paréntesis para que podamos reflexionar un poquito, porque a veces Dios nos permite llegar a situaciones muy extremas en nuestras vidas. A veces Dios nos permite llegar a circunstancias en donde definitivamente nuestras fuerzas se acaban. No vemos ninguna posibilidad entre cielo y tierra. No la vemos. Y llega ese milagro del Señor. Pero ¿por qué a veces Dios tiene que llevarnos tan lejos? ¿Por qué Dios tiene que llevarnos a veces hasta el límite? ¿Saben para qué? Para que también le glorifiquemos. Para que llegue el momento y podamos levantar las manos al cielo y decir, si no fuera por Dios, definitivamente esto no se me da. Pero decirlo de verdad, porque hay gente que lo dice como un cliché, como una costumbre religiosa, pero muchas veces Dios nos permite llegar, nos permite traspasar ese 3er día de posibilidades para meternos en ese 4º día de imposibilidades humanas, para que podamos ver la gloria de Dios, para que podamos ver la gloria de Dios. Y así es, hermanos, y así muchas veces pasa en nuestra vida cristiana. Lo que pasa es que no lo comprendemos. A veces Dios tiene que esperar que crucemos ese límite del 3er día, en donde pensamos que todo se puede dar con un crédito bancario, donde pensamos que todo se puede dar si mi primo me ayuda, donde pensamos que todo se puede dar si de Estados Unidos me mandan, donde pensamos que todo se puede dar si consigo tal o cual trabajo. Dios permite muchas veces que se agoten los recursos hasta el 3er día y nada se da. Ninguna puerta se abre y cruzamos el límite del 3er día para entrar al límite del 4º día, al límite donde decimos ya no puedo, ya nadie me puede ayudar, ya no hay manera, me fallaron todo me quedaron mal, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ahí llega Dios, aleluya. Por eso que no tenemos que dejar de confiar en Dios, hermanos. No tenemos que dejar de confiar en Dios. Hablo un poco a los cristianos que a lo mejor han sido contagiados por COVID. Hablo un poco también a los cristianos que a lo mejor están aislados, lejos de su familia. No saben si los volverán a ver. Hermano, no deje de confiar en Dios. Aquel que está ahorita en terapia intensiva, que de pronto está con un respirador y tiene 15, 20 días en ese hospital y lo más seguro está pensando que no la va a contar.
no va a salir de allí con vida, no volverá a ver a su familia. Hermano, no deje de confiar en Dios. No deje de confiar en Dios porque Él puede. Él todo lo puede. Si el Señor quiere glorificarse, sacándolo a usted de esa terapia intensiva, librándolo a usted de lo que parece ser una muerte segura a través de este COVID, Dios lo puede hacer. Pero si también es la voluntad de Dios llevárselo a su presencia, si es también es la voluntad de Dios que sus días de labores, soldados, se acaben en esta tierra, pues glorificado también será el Señor. Porque tenemos que aprender también a entender que eso también es un milagro. No solamente vivir con el Señor es un milagro, pero también, hermano, partir con el Señor también es un milagro. ¿Y sabe por qué es un milagro? Porque hay millones de personas que parten a la eternidad, pero no parten con el Señor. Una cosa es partir a la eternidad, yéndose a la condenación, donde van seguramente todos los hombres, pero distinto es aquel que Cristo se le cruzó en el camino mientras estaba con vida. Cristo lo salvó. Y hoy no hablamos de un muerto, hablamos de alguien que partió con el Señor. Eso también es un milagro. Así que no le quite también esa gloria al Señor. Señor, ya hiede, decía Marta. Marta dice, Señor, hiede. Son 4 días, Jesús, y el cuerpo está podrido. Jesús, ¿qué parte tú no entiendes? El cuerpo está podrido. Desde acá nosotros que estamos afuera podemos percibir el olor nauseabundo saliendo de pronto de las esquinas de esa roca. Jesús, ¿cómo tú me vas a pedir que ruede la piedra? Hiede. Esa fue la respuesta de Marta, la hermana de Lázaro. Pero vamos a ver la respuesta de Jesús a lo que le acaba de decir Marta. Versículo 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? 41. Marta accedió, aleluya. Marta fue obediente. Seguimos con el elemento de la obediencia para poder obtener un milagro de Jesús, un milagro verdadero. Los milagros no llegan por rebeldía, los milagros no llegan por soberbia. Eso de que tú eres el hijo del rey, vete sacando esa mentira mal fabricada de la cabeza, hermano. Por favor, hermano, saques esa mentira mal fabricada de su cabeza. Eso de que eres el hijo del rey y que tienes milagros por derecho, saques esa herejía de la cabeza, hermano. Pero el elemento de la obediencia es lo que sí da posibilidad de que si es la voluntad de Dios, usted pueda disfrutar un milagro de Jesús. Uno no, varios milagros de Jesús, la obediencia. Jesús le dijo, Marta, quita la piedra. Y Marta sacó un argumento que me parece hasta lógico, ¿no? Señor, pero ya huele, Señor, hiede. Son 4 días, Señor. Pero Marta obedeció. A pesar de mi argumento, a pesar de lo que yo puedo pensar, porque somos humanos, sí, tenemos raciocinio. A pesar de lo que yo pueda pensar, si Dios me dice, haz esto, mi razón tiene que perder. Tu razón tiene que perder, hermano. Porque con la razón no se llega a un milagro. A un milagro se llega con la obediencia y por medio de la fe en Jesucristo. ¿Se acuerdan Pedro? Pedro dijo, Señor, toda la noche hemos echado esta red. Toda la noche, esta red que tú me estás diciendo que tire, que la lance, que la arroje al mar, Jesús. Toda la noche lancé esa misma red una y otra vez. Y no pesqué nada, Jesús. Pero me encanta la obediencia de Pedro, que también es un milagro para recordar. Pero Señor, más en tu palabra lo arrojaré. Aleluya. Y cuando Pedro lanzó esa red, pero ahora con el elemento de la obediencia a lo que Jesús le había dicho, todo cambió. Todo cambió. Esa red que no atrapaba nada, ahora había llenado 2 barcas llenas de peces.
La obediencia, hermano, la obediencia. Elemento importante para recibir un milagro de Jesús, la obediencia. Y quitaron la piedra, dice el 41, de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Fíjense algo interesante. Hoy tenemos este quinto video de los milagros de Jesús. Me queda un video más y vamos a redondear con 6 videos esta serie, la serie de los milagros de Jesús. Y hay muchos más milagros. Obviamente, por factor de tiempo no los puedo tocar todos. Hay que pasar a otra serie para seguir allí agregando contenidos espirituales al canal. Pero algo importante, hermano, cuando usted lee los evangelios, es que va a ver que los milagros de Jesús, ninguno es igual al otro. No hay un milagro igual al otro. Ahora, Jesús sanó leprosos, sí, sanó muchos leprosos, pero no a todos los sanó igual. Fíjense, uno de los milagros que pudimos estudiar, se le acercó un leproso, se postró delante de él: Señor, si quieres, límpiame. Y pum, el Señor lo limpió, dijo: quiero, sé limpio. Y el Señor le limpió de la lepra. Pero también vemos en los mismos evangelios que habían 10 leprosos que estaban a lo lejos y empezaron a gritar al Señor: ten misericordia de nosotros. Y el Señor les dijo: vayan al sacerdote. Y mientras iban al sacerdote quedaron sanos. Cada milagro de Jesús fue algo distinto, fue algo particular del momento con el que lo iba a recibir. ¿Por qué es importante lo que estoy diciendo? Porque el día de hoy, este montón de movimientos de milagros y sanidad, totalmente truchos, dicen acá en Argentina, y totalmente falsos, decimos en Venezuela, totalmente cuestionados, usted lo ve siempre con un mismo ritmo. Usted lo ve siempre. De hecho, yo he escuchado conferencias de esta gente como que dando indicaciones como para que la persona pueda recibir un milagro. Como que levántate mañana y a las 8 de la mañana métete en oración, porque yo recuerdo que hace 20 años a las 8 de la mañana me metía con el Señor todos los días y el Señor me dio un milagro. Está bien, ese fuiste tú. Si comprendemos, ese fuiste tú, hermano o hermana. Pero no significa que ahora tú, a lo mejor orando todas las mañanas, a las 8 de la mañana orabas por algo y que Dios te lo concedió a través de un milagro, no significa por eso que ahora vas a crear un dogma de que todo el mundo tiene que levantarse a las 8 de la mañana para recibir un milagro. Ese es el error que están cometiendo, ¿ok? Está mal, porque el Señor no nos dejó ese patrón. Cada milagro fue distinto. Fíjense acá ahorita, cuando corren la piedra, ¿qué hizo el Señor? Oró. Con la mujer cananea, el Señor no oró al Padre. Con el leproso no oró al Padre. Con Bartimeo no oró al Padre. Hablo de los 3 videos que podemos ver. En la boda de Caná no oró al Padre. Pero acá, fíjense que acá él levanta los ojos al cielo y hace una oración. Y el Señor dice: Padre, gracias porque me oyes. Siempre me oyes, dice. Una comunión increíble la que tenía Cristo con su Padre mientras estaba en la tierra, hermanos. Increíble. Gracias, Padre, porque me oye. Yo sé que siempre me oye, pero lo digo por el montón de incrédulos que están acá, para que vean y para que crean. Después que el Señor terminó de orar, se viene lo mejor. 43 dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Fíjese, acá el Señor pegó un grito, clamó a gran voz. Hay que aprender a entender lo que leemos. Clamó a gran voz. Yo he visto películas muy mal hechas en donde de pronto ahí está la tumba y ya llamó la piedra. Entonces, Señor, Lázaro, sal. No es lo que dice la Biblia. La Biblia acá está diciendo que clamó a gran voz. Pegó un grito. Obvio.
Pegó un grito. Lázaro está muerto, hermanos. El espíritu de Lázaro está en el Hades. Pero viene una voz de autoridad. Va a venir una voz de poder. Va a venir una voz de creador. Y esa voz cuando dice, Lázaro, ven fuera. Aleluya. No es lo mismo que lo diga yo, definitivamente. Y no es lo mismo que lo diga usted, que lo diga Cristo. Lázaro, ven fuera. Me imagino yo ese momento, hermanos. El mundo espiritual, en la biología, mira, todo quedó hecho nada. ¿Se acuerdan que Lázaro ya el cuerpo estaba podrido? Bueno, las células, las moléculas, a trabajar de nuevo. Los órganos a funcionar de nuevo. El corazón, la sangre, todo empezó a tomar nuevamente su lugar. ¿Por qué? Porque había hablado el Creador. Había hablado el Creador. Una sola palabra, ¿eh? Esto me acuerda tanto al Génesis. Me acuerda tanto al Génesis, el capítulo 1 y capítulo 2, la creación. Lázaro, ven fuera. El Señor dio una orden. Que está muerto. Fíjense que el Señor ni siquiera, esto es demasiado emocionante de verdad. Fíjense que el Señor ni siquiera le dijo, Lázaro resucita. No dijo eso. No fue lo que dijo. Y le voy a explicar por qué Jesús dijo lo que dijo y qué significa en un contexto cultural lo que Jesús dijo. Jesús no dijo, Lázaro, vuelve a la vida. No, no dijo, Lázaro, vuelve a la vida. La orden fue una orden imperial. La orden fue una orden real. Él pasó una orden como un rey. No le dijo a él, resucita. No, no, no. No le dijo a él, vuelve a la vida. Le dijo, Lázaro, te quiero fuera de ese lugar. Es una orden real de un rey. Es un decreto, pero un verdadero decreto. Decreto divino. No decretos manipulativos como lo que escuchamos el día de hoy de un montón de gente que son mortales. No tienen ningún poder, no tienen nada. Mortales que el día de hoy, para vergüenza de muchos de estos sanadores y milagreros del siglo XXI, están usando un tapaboca, como usted y como yo. Pero Cristo no. Cristo sí decreta y los decretos se cumplen. Y él acá de una orden de un rey, nada más le dijo, Lázaro, ven fuera. Es decir, sal del sepulcro. Esa fue la orden. ¿Y cómo va a salir si está muerto? Bueno, tiene que resucitar. Aleluya. ¿Cómo va a obedecer la voz del rey si está muerto? Bueno, para obedecer la voz del rey, que le dijo que ya no puede estar en ese lugar, porque vuelvo y le repito, no le dijo resucita, le dijo no te quiero más en el sepulcro. Qué maravilla, hermanos, qué tremendo milagro. No le dijo resucita, le dijo no te quiero más en el sepulcro, sal de ahí. Porque el decirle a él, sal de ese sepulcro, implica que le está hablando a un cuerpo muerto. Pero ese cuerpo muerto va a recibir una orden del Dios creador, va a recibir una orden divina. Y como la orden es divina y el decreto es divino, porque lo está dando el Dios mismo, ¿cómo hace el cuerpo para cumplir la orden de salir sin resucitar? Ahí llegó el milagro. Ahí llegó el milagro. Y todo lo que les estoy explicando tiene bastante coherencia, porque luego lees el 44 y mira lo que dice el 44. Y el que había muerto salió. Aleluya. Me encanta. Me encanta la armonía que hay en la Biblia. Perfecta. No quiero otra cosa. La Biblia está bien. Y el que había muerto salió. Fíjense que dice salió. ¿Y qué hizo Lázaro? Obedeció la voz. La voz le dijo, ven fuera. Y él cumplió. Aquí estoy, Señor. Salió. Aleluya. Salió. Fíjense que salió atado de mano y de pie. Sí, el embalsamiento todavía Lázaro lo tenía encima. ¡Qué increíble! Es decir, hermanos, bien Lázaro pudo haber dicho, hey, ya resucité, pero no puedo salir. Estoy aquí con estas vendas. Ya resucité, alguien que me venga a sacar. Bien pudo haber pasado eso. Pero no pasó eso, porque la orden del Señor no fue, Lázaro resucita. No fue la orden.
Espero que a partir de hoy usted vea esta historia, pero con otros ojos, hermanos, porque yo sé que muchos pasan por alto este tipo de trasfondo que hay acá, pero espero que a partir de hoy lo vea con otros ojos. Lázaro puede haber dicho, resucité, vengan a sacarme, no puedo con esto, no puedo caminar, no puedo respirar, esto no, me tiene muy apretado. No, la orden no fue resucita, la orden fue te quiero fuera del sepulcro, Lázaro, y la orden la dio Dios. Por eso, hermanos, no solo Lázaro resucita, sino que Lázaro empieza a saltar. Me imagino a Lázaro saltando como si fuera un canguro, saltando las escaleras, porque seguramente para bajar al sepulcro había unas escaleras, tanto para bajar como para subir. Me imagino al pobre Lázaro saltando como un canguro. ¿Pero por qué Lázaro está saltando como un canguro para salir del sepulcro? Porque su cerebro ya resucitado, todo su cuerpo ya resucitado, está inundado por una orden divina que él no puede no obedecer. Y por eso la historia termina de esta manera. Lázaro se pone delante de Jesús, ahí totalmente embalsamado como una momia, y ahí el Señor complacido, el Rey complacido, la palabra del Señor fue, Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Y ahí terminó la historia, hermanos. Qué linda historia hemos aprendido, qué lindo mensaje hemos aprendido, qué lindo milagro hemos aprendido. Pero hermanos, yo quiero que al finalizar esto, usted solamente se quede con dos frases que le pude decir. Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene un plan. Y la otra frase, hermanos, Cristo es Dios. Dios siempre tiene un plan y Cristo es Dios. Por eso pudimos ver este milagro como lo vimos. Lázaro sal fuera. Y Lázaro, el cuerpo de Lázaro, el cerebro de Lázaro, el ser de Lázaro, se la tuvo que ingeniar para obedecer a Dios. La orden no fue resucita, la orden fue sal fuera. Y Lázaro obedeció a esa orden, salió, porque eso fue lo que Dios le ordenó. Y así terminamos este quinto milagro. Espero que haya sido de edificación para sus vidas. Y Dios mediante, pues ya tendremos el sexto y último video de esta serie, Los Milagros de Jesús. Suscríbase al canal, esté pendiente allí domingo, jueves, para que pueda seguirnos con esta serie y con estas enseñanzas de gran bendición. El pastor David Urelia les acaba de hablar y nos vemos en otro video, hermanos.